Buenas noches, vamos a dar inicio con la charla. Les agradezco primero el acompañarnos en esta nueva conferencia. Mi nombre es Félix Zumbado y yo voy a estar esta noche mediando la conferencia que nos va a impartir la máster Silvia Valentinucci Núñez. Este es un ciclo de conferencias que organiza el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible PRODUS de la Escuela de Ingeniería Civil, como parte de un proyecto de acción social para dar a conocer la labor que ha realizado PRODUS durante 31 años desde su fundación, y además para buscar dar a conocer temas también que tienen que ver con la labor de PRODUS y que se relacionan directamente con los proyectos en los que trabajamos. El día de hoy nos acompaña la máster Silvia Valentinucci Núñez. Primero le voy a dar las gracias a Silvia por sacar de su tiempo y de su agenda ocupada para acompañarnos hoy. Voy a hacer un breve resumen de su currículum. Ella es egresada de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Realizó sus estudios de posgrado en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, donde obtuvo una maestría en Planificación Urbana y Regional. Además, en la parte académica tiene muchos cursos de especialización en temas relacionados con ordenamiento territorial. Desde el 2007 ha trabajado en diferentes lapsos como docente del programa de educación a distancia del Instituto Lincoln de Políticas del Suelo, y además ha colaborado como investigadora y coordinadora de proyectos relacionados con planificación urbana, incluyendo planes reguladores, demanda de transporte y estacionamientos, mercado informal de suelo urbano, regeneración urbana, instrumentos de gestión del suelo, entre otros. Parte de esa experiencia la desarrolló desde PRODUS de la Universidad de Costa Rica. En el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, MIVA, trabajó como asesora del despacho del ministro y como directora de gestión integrada del territorio, cargo que desempeñó por 5 años. Parte de su trabajo es lo que va a compartir esta noche con nosotros, y actualmente se desempeña como especialista del componente de ordenamiento territorial en el proyecto Transición hacia una economía verde urbana TEU. Entonces los dejo en compañía de la máster Silvia Valentinucci, y vamos a tener una sesión de preguntas y comentarios al final de la charla. Entonces pueden enviarnos sus preguntas por la sección de chat o también por la sección de preguntas y respuestas. Y para recordarles que estamos transmitiendo por Facebook de PRODUS, por si de verdad tienen algún problema durante la charla. Muchísimas gracias, Silvia. Entonces la dejo en compañía del público. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Félix. Buenas noches a todas y todos, es un gusto estar aquí. Ya Félix me presentó, entonces no voy a hablar más de eso, salvo corregir. Primero, disculpen que ando resfriada, entonces es probable que más de una vez me tenga que aclarar la garganta, lo lamento mucho, pero pues bueno, me tocó. Y segundo, que en realidad en el Ministerio de Vivienda yo fui directora, ocupé el puesto de dirección, de la Dirección de Gestión Integrada del Territorio por 7 años. Y salí ahora recientemente cuando hubo cambio de gobierno. Pero efectivamente el proceso que realizamos con el Río Ayot se llevó a cabo en el transcurso de esta última administración, y bueno, ya voy a entrar en detalles con esto. Este tema hoy, ¿verdad? Esta charla, yo no sé qué los trajo aquí, ¿verdad? Los que están siguiéndonos, puede ser que algunos sean fans, ¿verdad? Seguidores, apasionados de estos temas, y puede ser que otros anden un poco perdidos o que estén obligados aquí. Pero al margen de cualquiera de esas dos razones, mi intención hoy es darles información que les permita comprender mejor la dinámica que hay entre estos 3 grandes temas, lo que es la parte ambiental o lo que llamamos eje ambiental, lo que son los planes de ordenamiento territorial y la metodología creada que se llama Río Ayot para hacer la inclusión de la variable ambiental en planes reguladores y otros instrumentos de ordenamiento territorial. Mi intención un poco es que ustedes tengan mayor claridad sobre la interrelación entre estas 3 cosas, estos 3 temas, digamos, y conozcan más en detalle, un poco más desde adentro tal vez, lo que fue todo el proceso de elaboración de este reglamento que, bueno, quedó firmado. O sea, es un reglamento que se tiene que hacer oficial mediante un decreto ejecutivo que quedó firmado en la anterior administración, pero que todavía no se ha publicado en la Gaceta y por tanto todavía no está vigente.
Entonces vamos a ver, para empezar, el tema del eje ambiental. Todos sabemos que en cuanto a temas ambientales hay una gran diversidad de asuntos o aspectos que nos pueden interesar, desde lo más micro, ¿verdad? Que es, qué sé yo, que la sobrevivencia de una especie, por ejemplo, animal o vegetal en particular, hasta lo más macro, ¿verdad? Que es la protección de los recursos en su generalidad y tal vez muy especialmente protección de recursos que nosotros, vamos a ver, todos los recursos naturales los necesitamos, pero hay algunos que son mucho más urgentes, ¿verdad? Como el agua, por ejemplo. Entonces, la protección del recurso hídrico, por ejemplo, tiene una importancia, digamos que tal vez superior desde algunas perspectivas, pero lo cierto es que hay muchos aspectos relacionados con el ambiente natural que interesan y que debemos cuidar, pero que no pueden gestionarse a través de un plan de ordenamiento territorial o específicamente un plan regulador. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro porque muchas veces es muy común que las personas crean que el plan regulador puede encargarse de todo y no es así. Ahora vamos a ir un poco a hablar de la ley que define lo que puede hacer un plan regulador. Pero entonces, cuando hablamos del eje ambiental incluido en los planes de ordenamiento territorial, hay cosas que pueden hacerse, por ejemplo, delimitar a través de la zonificación áreas que tienen un potencial ambiental o un potencial de regeneración ambiental, por ejemplo, y definir norma asociada a esa zonificación en términos, digamos, del uso del suelo que puede darse y de otras restricciones urbanísticas que deben darse para preservar esa vocación de esos espacios naturales. Por otro lado, también, por ejemplo, la delimitación de áreas de amenazas naturales, cosa que, bueno, en gran medida hace la Comisión Nacional de Emergencias, pero un plan regulador puede bajar más el nivel y detallar mucho más esas áreas y ahí también se pueden establecer normativa que restrinja usos del suelo que no sean compatibles con esa realidad ambiental. Pero hay cosas que el plan regulador no puede hacer y en cuanto a esto podemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mantenimiento de procesos ecológicos y la recuperación de la biodiversidad. El plan regulador es una norma que no puede obligar a nadie a hacer nada respecto a estos temas. Básicamente es eso. Tampoco se puede proteger con un plan regulador o preservar la biodiversidad. Ciertamente hay cosas, por ejemplo, si estamos protegiendo estas áreas que mencioné primero, ¿verdad? Áreas de un potencial ambiental y estamos viendo que tienen un gran potencial que se puede preservar, pues al definir una zonificación X, ¿verdad? El nombre que se le quiera poner a esas zonas, sí se puede incidir positivamente para la protección de esa biodiversidad, pero la herramienta específica para proteger la biodiversidad o inclusive hasta para promover que la biodiversidad aumente, no es el plan regulador. Tampoco el plan regulador, por ejemplo, puede establecer reglas sobre tipos de vegetaciones que pueden usarse, cuando muchos se podrían recomendar algunas cosas, y tampoco, por ejemplo, definir acciones de reforestación o rehabilitación del paisaje. Estas son acciones que deben ejecutarse fuera del plan regulador, aunque por supuesto que el plan regulador es el marco de referencia sobre cómo se ve el desarrollo de un territorio y debe ser compatible con los objetivos generales que se tengan, entre los cuales también están todos los que tienen que ver con aspectos ambientales y más relacionados con temas de biodiversidad y conectividad estructural y funcional de la trama verde de un territorio. Pero bueno, es bien importante entender esa diferencia. Y bueno, esencialmente, en Costa Rica, lo que son planes de ordenamiento territorial, este es un tema, es un concepto que se usa mucho, digamos, para un lado y para el otro, pero esencialmente un plan de esta naturaleza, pues es una herramienta normativa que define reglas para hacer uso del suelo, ¿verdad? En nuestro país, la Ley de Planificación Urbana 4240, que es de 1968, es la que define el plan regulador como el instrumento local de planificación y incluye entre lo que el plan regulador debe tener, pero no se restringe solo a esto, una serie de reglamentos de desarrollo urbano. Aquí tenemos esencialmente el de zonificación, que es el más común, que es el que de un territorio completo yo segrego en áreas o en zonas de uso donde estoy tomando en cuenta la realidad de ese territorio para definir esas zonas en función de su vocación. Y esto va tanto, digamos, a partir de una realidad ya manifiesta en ese territorio, como también la visión de desarrollo que se quiere tener. Entonces, bueno, hay una serie es un proceso complejo de hacer un plan regulador,
pero la zonificación viene a ser el mapa final que me dice y me orienta sobre qué es lo que se puede hacer en ese territorio. Además, hay un reglamento de construcciones, un reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones, que esto se refiere a cómo vamos a partir el territorio, ¿verdad? Digamos, hay fincas a veces muy grandes y se quieren urbanizar. Bueno, las reglas sobre cómo se va a hacer esa partición vienen en el reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones. También debe haber un reglamento de renovación urbana, que esto es para considerar áreas, digamos, degradadas del territorio o que no están, digamos, no se les está sacando el mayor provecho, pues el reglamento de renovación urbana permite definir una serie de reglas para hacer una reactivación de ese espacio y ojalá, en el mejor de los casos, devolverlo a su estado, digamos, óptimo, natural. Y finalmente el mapa oficial, que es también un reglamento importante donde se definen las áreas públicas del cantón, la vialidad, una serie de cosas que es, digamos, el marco de referencia para la gestión del territorio, pero en términos de los terrenos que son públicos, ¿verdad? Y que son potestad de la municipalidad. Y bueno, la ley de planificación urbana, que en realidad, pese a que es bastante antigua, yo debo decir, me gusta decirlo siempre, fue bastante ambiciosa, define con bastante más detalle lo que el plan regulador debe contener. Y entonces esta lista la extraje directamente de la ley, pero la ley especifica que el plan puede contener esto, pero no tiene que limitarse a ello. Entonces aquí sí es importante saber que las municipalidades pueden hacer una interpretación de la norma y agregar temas a lo que la ley de planificación urbana menciona. Y aquí entonces el plan regulador debe definir la política de desarrollo del cantón. Tiene que incluir estudios de población con proyecciones de crecimiento futuro, su distribución y normas recomendables sobre densidad. Esto es importante porque un plan regulador es una norma que es a futuro. El plan regulador no es retroactivo y eso es muy importante. Lo que está hoy, pues la norma no lo puede afectar. Es decir, lo que no cumple hoy el plan regulador, pues no pasa nada. Sin embargo, el plan regulador, del momento que entra en vigencia en adelante, pues se aplica y, por ejemplo, pueden haber usos o algunas actividades que se vuelvan no conformes. Es decir, en el pasado aparecieron, no había normas, se establecieron, se les dio permiso, pero hoy hay un plan regulador que define que ese uso ya hoy no es compatible con lo que queremos para la zona en donde está, y entonces el uso puede seguir existiendo, pero no puede crecer. Para crecer tendría que moverse a la zona del cantón en donde el uso es permitido. Así es como funciona esta norma. Pero ese crecimiento, digamos, ese tema de que el plan regulador se hace para que se aplique hacia el futuro, ¿verdad? Por eso es importante hacer estos estudios de población y proyecciones de crecimiento, porque básicamente lo que estamos es planeando cómo se va a dar el desarrollo en nuestro cantón, en el cantón en donde estamos haciendo el plan regulador. Entonces, los estudios de población, no solo de población, sino también de crecimiento de actividades económicas o productivas, eso es muy importante. Hay que hacer también estudio de uso de la tierra, ¿verdad? La situación y distribución de terrenos, es decir, ¿qué hay hoy? Porque no se planea sobre un terreno en verde, es decir, estamos planeando qué va a pasar en un territorio que hoy ya tiene dinámicas y realidades manifiestas que debemos conciliar con la visión de desarrollo que tenemos para el cantón. Entonces, usos de la tierra es una de las capas de información, digamos, básica, fundamental. También hay que hacer estudios de circulación, vías públicas, rutas y terminales de transporte, porque hay una relación muy, muy estrecha entre el desarrollo urbano, la urbanización y la forma en que las personas circulan, se transitan, viajan de un lugar a otro. Entonces, en algunas ocasiones tal vez esta relación no se ha tenido tan en cuenta a la hora de hacer planificación o a la hora de planificar las rutas de transporte. Bueno, aquí hay es como el huevo o la gallina que fue primero. Bueno, la cosa es que aquí tiene que haber una relación y por tanto estos estudios ambos son muy importantes. Temas de servicios comunales, servicios públicos, de nuevo, porque estamos proyectando el crecimiento del cantón, entonces hay que saber la realidad sobre estos temas. Vivienda y renovación urbana, y también espacios públicos susceptibles de autorización para comercio al aire libre. Esto último se agregó hace poco a la ley, porque se reguló, tal vez ustedes han escuchado, que ahora es posible hacer comercio al aire libre en áreas que deban estar delimitadas en el plan regulador. Entonces, pues por esa razón, hay que hacer a la hora de formular el plan regulador los estudios para determinar en qué sitios del cantón
podría ser, digamos, idóneo que se dieran esas autorizaciones para hacer el comercio al aire libre. Y bueno, como dato importante, hay algunos elementos que no se mencionan en la Ley de Planificación Urbana. Por ejemplo, gestión del riesgo, ambiente natural, cambio climático y movilidad activa. Son temas que no están mencionados en la ley. Sin embargo, esto no significa que no se puedan considerar. Como ustedes vieron ya, la ley no limita a que solo se vea los puntos que mencioné antes, sino que mínimo tienen que verse esos, pero pueden verse más. Sin embargo, aquí empezamos con los problemas porque la ley, al no ser clara respecto a estos puntos, por ejemplo, deja tal vez algún tipo de vacío que no resulta, digamos, no resulta fácil para cualquiera entender hasta dónde se puede llegar con el abordaje de estos temas en un plan regulador. Pero bueno, esencialmente, ¿cómo se pueden trabajar estos temas? En el 2007 sale un primer manual del INVU. El INVU es el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que es al que le compete, le corresponde revisar los planes reguladores. Y el INVU genera un manual para orientar la elaboración de esos planes reguladores. Ojo, vean la temporalidad, luego les voy a mostrar una línea de tiempo, pero dije, la Ley de Planificación Urbana es de 1968 y el primer manual del INVU sale en el 2007. Entonces aquí hay un gran lapso, ¿verdad? Donde realmente la gente no tenía mayor orientación sobre, la gente, me refiero a municipalidades, sobre cómo hacer un plan regulador. Y tan solo teníamos la Ley de Planificación Urbana, que como les digo, deja vacíos y hay cosas que no menciona en detalle y por tanto, pues, tal vez había falta precisamente de claridad respecto a cómo debían hacerse los planes reguladores. Pero bueno, ya el manual hoy, que esta es una segunda versión de este manual que salió en el 2017, define principios que deben orientar la elaboración del plan regulador, etapas, o sea, establece ya como toda la línea el ciclo de vida, digamos, de un plan regulador, de formulación y ejecución de un plan regulador, lo define en etapas y hay 4 etapas distintas y para cada una de estas etapas define actividades que deben desarrollarse. Entonces hoy sí las municipalidades deben seguir este manual porque además con base en el manual es que el INVU luego revisa, ¿verdad? Entonces para que les aprueben el plan regulador, pues, ¿verdad? Es importante haber seguido el manual. Este manual tiene 2 etapas que son, digamos, cruciales a la hora de construir el plan regulador, que es la segunda y la tercera. La segunda es lo que se llama diagnóstico territorial. Y ese diagnóstico es una serie de estudios, ¿verdad?, que permiten caracterizar y analizar el territorio como un sistema, como lo que es, porque un territorio no se puede desagregar en componentes, porque realmente lo que hay ahí es una interrelación de todos esos componentes que dan un resultado, bueno o malo, ¿verdad? Este diagnóstico se organiza por ejes y entonces aquí tenemos el eje social, el físico-ambiental, el económico, el político-institucional, el jurídico y el ambiental. Y de todos estos ejes se deben hacer análisis individualizados, pero además cerrar haciendo un análisis unificado. Entonces esta es una parte importante de la elaboración de un plan regulador y se toma su tiempo porque son muchos elementos los que hay que estudiar en cada uno de estos ejes. Y la tercera etapa, una vez que se termina el diagnóstico, se puede pasar a formular la propuesta de plan regulador, que esencialmente, al final, el plan regulador son reglamentos, los 5 que les mencioné, y podrían haber otros, pero esa propuesta final es lo que se lleva luego a audiencia pública y aprobación luego finalmente por el INVU. En el caso de los planes reguladores urbanos, si habláramos de planes reguladores costeros, además hay que ir al ICT. Pero el INVU, una vez que aprueba, remite de vuelta al Consejo Municipal para que ellos aprueben la publicación del plan regulador en la Gaceta. Y dicho sea de paso, ¿verdad? Como ven, el proceso de elaboración de un plan regulador es complejo y pueden trabarse en cualquier parte del ciclo ¿verdad? Hay un punto importante aquí, ¿verdad? Que es que el eje ambiental, el manual del 2017 lo considera, ¿verdad? Y lo deja muy claramente establecido. Sin embargo, hay un tema, y aquí es donde entra la CETENA, porque más adelante les voy a detallar eso, pero a la hora de revisar el plan regulador, pues resulta que la CETENA tiene que revisar esa parte ambiental. Entonces, de todos los ejes, que también el ambiental lo revisa el INVU, pero CETENA tiene que hacer una revisión específica de ese componente. Y se generó una norma específica para hacer ese análisis. Aquí
este es el flujograma que tiene el manual del INVU y específicamente para la etapa de diagnóstico territorial. Y ahí ustedes pueden ver las bolitas esas verdes, ¿verdad? Donde se ve que es la integración de la variable ambiental, porque eso tiene que estar a lo largo de todo el proceso. Pero bueno, esto es una muestra de lo que ustedes pueden encontrar en el manual, que el manual está disponible, por supuesto, en la página del INVU y lo pueden descargar. Y es bastante orientador respecto a cómo debe procederse para formular el plan regulador. Pero entonces esto era solo como una muestra y ahí está detallado, ¿verdad? Cada paso que debe hacerse y cada cosa que debe entregársele al INVU. Ahora bien, llegamos al tema del reglamento, el RIBAYOT, y quería contarles algunos antecedentes. Y aquí hay que hacer algo de historia que es importante. Como les dije, la Ley de Planificación Urbana, desde 1968, crea la figura de plan regulador y establece la responsabilidad de las municipalidades por promulgar los reglamentos de desarrollo urbano para la protección de los intereses de la salud, seguridad, comodidad y bienestar de la comunidad. Hace 53 años salió esta ley salió en noviembre, así que en noviembre de este año se cumplen los 54. Y básicamente son las municipalidades las responsables de hacer sus planes reguladores. El INVU tiene la potestad también de hacer planes reguladores. En el pasado, muchos planes reguladores se hicieron exclusivamente para la zona urbana, para lo que ya estaba urbanizado. Entonces, hoy día tenemos bastantes planes reguladores que son solo del casco urbano, del puro centro. Por ejemplo, en Punta Arenas el plan regulador es de la punta nada más. Ni siquiera es del distrito primero, es solo la punta. El centro de Liberia tiene plan regulador, el centro de Pérez Celedón, bueno, Pérez Celedón tiene una parte de San Isidro del General y Daniel Flores, es un poco más grande, pero tenemos muchos planes reguladores que son así, son muy viejos, hechos por el INVU hace más de 30 años, y son parciales, ni siquiera tienen todos los reglamentos, tienen solo el reglamento de zonificación, ¿verdad? Pero bueno, desde 1968 el país tiene esta ley y ha debido estar haciendo planes reguladores. En el 2002, ¿verdad? Bastantes años después, 34 años después de creada la ley, sale un voto de la Sala Cuarta. Y este voto es muy importante, porque este voto en mi criterio un poco enredó algunas cosas relacionadas con la forma en que se revisan los planes reguladores, pero creo que la sala hizo una lectura de lo que había hasta ese momento. Recuerden, hasta ese momento no había una ley de planificación urbana que no menciona lo ambiental y no había manual del INVU. Entonces, la Sala Cuarta decide, ¿verdad?, que debe ser requisito fundamental, que no atenta contra el principio constitucional de la autonomía municipal, el que todo plan regulador del desarrollo urbano deba contar de previo a ser aprobado y desarrollado con un examen de impacto ambiental desde la perspectiva que da el artículo 50 constitucional, para que el ordenamiento del suelo y sus diversos regímenes sean compatibles con los alcances de la norma superior. El artículo 50 constitucional, ¿verdad?, es el que dice que todos tenemos derecho a un ambiente sano. Y aquí esencialmente lo que hace la sala es decirle a la SETENA que tiene que hacer ese examen de los planes reguladores. Entonces la sala en realidad, en lugar de decirle eso al INVU, que era por ley el responsable de revisar los planes reguladores, revisarlos y aprobarlos, le da un mandato, ¿verdad? Que no emana de una ley, sino que es un mandato de la sala, se lo da a la SETENA. Y aquí empezamos a tener un problema, digamos, de orden y como de competencias institucionales, que todavía hasta la fecha, digamos, se discute. Y creo que un poco la sala, pues precisamente hizo una lectura de lo que estaba pasando en ese momento, y además una lectura tal vez muy literal de la norma, la ley de planificación urbana, ¿verdad? Y lo que pues hasta en ese momento había respecto a cómo hacer planes reguladores, que el INVU en realidad no había hecho nada al respecto, es decir, no había generado un manual, y emite este mandato, ¿verdad? 2002. 4 años después se emite el decreto ejecutivo 32967 del MINAE, conocido como IFAS, pero este proceso no contó con una consulta a instituciones ni a municipalidades, que son las afectadas por la norma. Aquí, digamos que no se siguió el debido proceso, no se hizo consulta pública de ley tampoco,
y no contó, en realidad, el proceso, o sea, no existe un expediente del proceso de elaboración de esta normativa. Pero bueno, a partir del 2006, además fue una norma, y esto sí me parece muy especialmente crítico, porque además lo vivimos con varios planes reguladores que se estaban elaborando en aquel momento. La norma no tuvo un transitorio, digamos, que permitiera que aquellos procesos ya iniciados, sin existir esta normativa, pudieran terminar. Y que luego, en un plazo que podía ser fijado, unos 5 años o algo así, debieran implementar la norma, sino que la norma cayó de un día para otro y entonces un montón de procesos que estaban ya iniciados de planes reguladores se quedaron ahí, porque no había recursos para contratar la elaboración de los IFAs, que además es bastante caro. Entonces, bueno, esto fue una norma, esta es la norma vigente, y bueno, 2006 sale la norma, en el 2017, o sea, 11 años después, la Contraloría General de la República hace una auditoría, es lo que ellos llaman auditoría operativa, acerca de la eficacia y eficiencia del proceso de evaluación ambiental estratégica efectuado por la CETENA, ese es el número de DFOE, donde le ordena a la CETENA a reestructurar el proceso de evaluación ambiental estratégica aplicable a los planes de ordenamiento territorial, para que conforme a la técnica jurídica se establezcan la denominación correcta del proceso, precisión, orden lógico y simplificación de requisitos y procedimientos, precisión de los productos intermedios y finales, así como naturaleza y alcance de las medidas ambientales. Este informe de la Contraloría, pues ellos hacen un análisis bastante detallado, y la Contraloría, cuando hace este tipo de auditorías, pues acude a expertos y a conocedores en las temáticas que se van a tratar, detallan entonces en el DFOE pues muchas debilidades y deficiencias que tienen los IFAs, y señala la importancia de corregirlas, ¿verdad? Y corregir algunas cosas muy específicas que son, digamos, llevan a confusión a las personas, pudiendo aplicarse una misma metodología de diversas formas, lo cual no es correcto, no debería ser así. Y bueno, en resumen, la Contraloría le manda a la CETENA a reestructurar ese proceso, y eso fue en el 2017. Posteriormente, bueno, perdón, más bien, este mapa, y esto es importante porque algunos podrán decir, pero bueno, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto se resume aquí en este mapa. Todo lo que ustedes ven en gris no tiene plan regulador. Y algunas zonas están un poco salvadas, las que están aquí con este achurado rayado en verde, porque son las áreas silvestres protegidas. Entonces, en área silvestre protegida, el plan regulador no tiene potestades, sino que lo que corresponde ahí es usar el plan de manejo, es aplicar el plan de manejo de la respectiva área silvestre protegida. Donde no es área silvestre protegida, debe haber un plan regulador. Y como ustedes verán en ese mapa, esto es en el 2018. La cosa no ha cambiado muchísimo, aunque hay varios cantones que están trabajando, cantones importantes que están trabajando en su plan regulador, y este mapa podría variar bastante. Por ejemplo, todo lo que es San Carlos, ellos están haciendo el plan regulador, bueno, con Produce, San Ramón también. Hay varios cantones que están trabajando, y este mapa, de hecho, en unos próximos meses va a modificarse bastante, pero al 2018, ¿verdad? O al 2017, cuando la Contraloría hizo su estudio, la situación era más o menos esta, y es que solo el 38% del territorio continental tiene un régimen de uso del suelo normado. 25% son áreas silvestres protegidas, lo cual nos dice que solo un 13% del territorio que debería tener plan regulador lo tiene. Y esto es muy grave para un país que es ambientalmente, digamos, conocido ambientalmente, ¿verdad? Por todos nuestros esfuerzos hechos en muchos temas relacionados con el ambiente. La desprotección del territorio de esta forma es crítica, porque lo que sucede aquí es que para saber, o para, digamos, si yo quiero póngale cualquier cosa, cualquier actividad en cualquier lugar de esta mancha gris que tenemos en el país, lo que sucede es que la persona interesada en desarrollar una actividad va y pide el permiso a la municipalidad, y entonces esto termina decidiéndolo el Consejo Municipal, sin criterios técnicos, ¿verdad? Sin criterios técnicos, porque precisamente el plan regulador es, ¿verdad?, una norma que te da los criterios técnicos para decidir, saber
si algo puede hacerse o no puede hacerse, ¿verdad? Pero bueno, entonces tenemos, digamos, la posibilidad de que se den infinidad de cosas en el territorio, de actividades, usos del suelo, que no necesariamente son tan compatibles con la realidad o tan deseables para una visión de desarrollo que debería impulsarse a través del cantón. Y bueno, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Eso es una gran indefensión del territorio nacional. Y esto además, sumémosle, ¿verdad? Que es esta otra grave, digamos, amenaza en Costa Rica, y es la expansión urbana descontrolada, ¿verdad? Un plan regulador le pone límites al crecimiento, límites a las zonas de crecimiento. ¿Y por qué? Bueno, porque para tener una eficiencia en los espacios urbanos, eficiencia que es para las personas, ¿verdad? En el uso de los servicios, el uso de los recursos, los tiempos de desplazamiento, el acceso a las posibilidades y a las oportunidades que la ciudad ofrece, necesitamos estar concentrados, ¿verdad? No significa hacinados, pero sí concentrados. Y entonces, a falta de plan regulador y una norma que defina las áreas donde se puede urbanizar y donde se puede densificar, pues el país se va llenando de casas y de desarrollos inmobiliarios por todo lado, aumentando los costos de satisfacer servicios, aumentando los costos de desplazamiento, aumentando entonces la emisión de gases de efecto invernadero, en fin, una serie de problemas bastante, digamos, graves y difíciles de revertir, porque cuando ya se urbanizó algo, pues eso no se va a desurbanizar, ¿verdad? Entonces, este tema, digamos, de correr contra el tiempo es fundamental y bueno, es algo de lo que el país está en deuda, en una gran deuda. Y bueno, ¿en qué se traduce esa información? Bueno, ya en datos de cantones, o sea, tenemos cantones que tienen un plan regulador cantonal, es decir, de todo su territorio tenemos 17, pero solo 5 tienen los IFAS integrados. Tenemos 24 cantones con planes reguladores parciales y de esos 24 solo 4 tienen IFAS. Y tenemos 41 cantones, esto de nuevo en 2018, ¿verdad? Habían 82 cantones todavía. 41 cantones, la mitad, no tienen ningún plan regulador. Nada. Entonces, esta situación, como les digo, de nuevo, es muy grave. Y lo que vemos aquí, al 2018, o sea, 12 años después de que los IFAS existen, pues no tenemos casi planes reguladores que hayan implementado esa normativa. Y en gran medida esto es lo que la Contraloría vio y por lo cual pues señala la necesidad de mejorar esa normativa, la cual ellos catalogaron, ¿verdad? En el texto, ahí en el documento está, de laberíntica, porque realmente es muy enredada, es enredada, difícil de comprender. No son tantas las personas que en realidad entienden los IFAS y eso no es conveniente para la aplicación de una normativa, porque la norma técnica debe ser suficientemente clara y transparente para que pueda ser aplicada de la misma forma, es decir, siguiendo los mismos criterios y parámetros por cualquier persona. Pero bueno, entonces la línea de tiempo, solo para recordarla, ¿verdad? En 2002 sale el voto de la Sala Cuarta que le ordena a la SETENA hacer ese estudio, ese examen ambiental de los planes reguladores. 4 años después se emite el decreto ejecutivo 32967 de los IFAS. Un año después sale el primer manual del INBU para hacer planes reguladores, 2007. Y luego tenemos un gran lapso ahí, donde hay poco avance de planes reguladores, y en el 2017 sale el DEFOE de la Contraloría, que manda a reestructurar el proceso. Y posteriormente a eso, bueno, es importante decir que hubo algunos esfuerzos de parte de la SETENA en crear una nueva norma o mejorar la norma existente, pero se quedaron, digamos, como en el camino. Y en el 2022 se formula, bueno, en realidad fue entre 2021 y 2022, pero se formula el reglamento para la inclusión de la variable ambiental en instrumentos de ordenamiento territorial, lo cual se hace entre el MIBA y la SETENA. De nuevo, recordemos, esta imagen me parece muy importante porque esta es la imagen que debemos buscar cambiar. O sea, necesitamos cubrir de celeste este mapa. De nuevo repito, hay muchas municipalidades trabajando y este mapa va a cambiar. Yo calculo que, bueno, no sé ya ni... Hace 2 años creíamos que el mapa iba a cambiar en ese tiempo y no cambió. No se ha aprobado ningún plan regulador en los últimos 4 años. Pero bueno, espero yo que sí, ahora, dentro de 1 o 2 años,
este mapa cambie bastante, bastante. Pero bueno, esto es lo que necesitamos cambiar y lo que necesitamos avanzar. Y bueno, ahora sí llego al proceso de construcción de esta nueva metodología. Lo primero, ya lo he mencionado, pero bueno, RIBAYOT es, ¿verdad?, las siglas que resumen el nombre de este reglamento, que es el Reglamento de Incorporación de la Variable Ambiental en Planes Reguladores y otros instrumentos de ordenamiento territorial. Cuando hablamos de otros instrumentos de ordenamiento territorial, ¿de qué hablamos? Cualquier plan que tenga zonificación de uso del suelo y norma urbanística asociada a esa zonificación es un instrumento de ordenamiento territorial. Por ejemplo, si dos municipalidades deciden hacer su plan regulador juntas y le van a poner plan intermunicipal, pero tiene zonificación de uso del suelo, entonces es un instrumento de ordenamiento territorial que tiene que aplicar esta normativa. Si hay algún plan que va a definir acciones o líneas de trabajo o alguna cosa así, y no tiene zonificación de uso del suelo, entonces no tiene que aplicar el RIBAYOT. Aquí, por ejemplo, los planes regionales que está haciendo el INBU, que son planes que definen una zonificación de uso del suelo, que la idea es que se usen en aquellos cantones que no tengan su propio plan regulador, mientras las municipalidades crean el plan regulador. Esos planes regionales deberían aplicar esta metodología en caso de que llegara a entrar en vigencia. Esta metodología se desarrolló en conjunto entre el MIBA y la SETENA, y esto es importante. ¿Por qué? Bueno, porque es una norma compleja en donde se requiere tanto la comprensión de la parte ambiental y de las cosas que desde una perspectiva ambiental son importantes, pero también la comprensión de lo que es el instrumento de ordenamiento territorial, que es el plan regulador. Como les dije, el plan regulador no puede hacerlo todo. Y si queremos que el plan regulador, a través de esta metodología, haga algo que no puede hacer, que legalmente no puede hacer, pues estamos perdiendo el tiempo. Entonces, la metodología tiene necesariamente que incorporar pues, los conceptos, digamos, que vienen de estos dos grandes sectores, digamos, ambiente, que es representado por el MINAE, ¿verdad? El rector del sector ambiente es MINAE, y el sector ordenamiento territorial, que en la administración anterior estaba bajo la rectoría de la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos. Entonces, el equipo que trabajó en esto fue el Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la SETENA. El equipo completo de la SETENA trabajó, además, o sea, estamos hablando de un grupo de alrededor de 8 personas, donde además estuvo incluida siempre la persona, la responsable de la parte jurídica de la SETENA, y también en su momento, bueno, quien hoy es el secretario general de la SETENA, pero que en su momento era el director técnico. Ambos estuvieron, además del equipo de evaluación ambiental estratégica, que son los que revisan pues los IFAs, ¿verdad? Y de parte del MIBA, pues fue a través de la Dirección de Gestión Integrada del Territorio, que fue la que yo tenía a cargo, donde también fuimos un equipo de varias personas, y también tuvimos aquí un refuerzo, digamos, por un tiempo, de una persona que trabajaba en el despacho de la primera dama. Ella es, bueno, Lucía Artavia, ella es arquitecta y planificadora urbana, y bueno, ella, digamos, nos apoyó por un buen tiempo en la formulación de la metodología. Y cuando digo que trabajamos juntos, es que es de verdad, o sea, y creo que tal vez sea una de las experiencias más memorables, digamos, en mi recorrido por la administración pública, porque realmente el equipo de SETENA y el MIBA se convirtió en una fuerza de trabajo unificada, digamos, y trabajamos muy bien. Por supuesto que costó y fue un proceso largo, pero logramos al final hacer una buena mancuerna, y realmente creo que esto fue muy positivo para el proceso, pero también para demostrar que es posible hacer labores así tan articuladas y complejas como fue la elaboración de esta norma. Y bueno, aquí les voy a presentar una línea de tiempo de lo que fue este proceso. De nuevo, este proceso fue largo. Hubo una fase 0, digamos, que la contamos porque tanto SETENA por su lado como el MIBA por su lado, habíamos trabajado en generar algunos insumos previos que luego nos sirvieron para construir la propuesta final de reglamento. Entonces, entre más o menos 2019 y 2021, se dieron esos esfuerzos. El MIBA, como les digo, trabajaba por su lado y SETENA por su lado, y no sabíamos lo que el otro estaba haciendo. Pero bueno, eso fue una primera fase, digamos, que por eso le llamamos fase 0, porque fue previa. Pero que no hay que olvidar, porque implicó trabajo, horas de trabajo público, ¿verdad? Y recursos públicos. Entonces, esto es relevante.
Luego ya en marzo empezamos formalmente a trabajar el MIBA y la SETENA juntos en la elaboración de una propuesta preliminar, es decir, una primera propuesta que pudiera salir a consulta. Esto fue un par de meses de trabajo, bueno, un poco más de un par, de marzo a junio, con sesiones muy intensas de discusión y de diálogo para encontrar la mejor solución y formular esa primera versión de la norma. Luego la fase 2 fue la consulta con instituciones del gobierno nacional, con instituciones que tienen competencias, sea en las variables, las variables que se iban a considerar como parte de los estudios, o las instituciones que tienen competencias relacionadas con los planes reguladores, que estas serían el INBU y el ICT, que son quienes tienen que revisar y aprobar los planes. Esta segunda fase se hizo entre julio y septiembre del año pasado, del 2021, y todas las observaciones que recibimos en esta segunda fase nos permitieron mejorar la propuesta inicial y llevar una nueva versión de la norma a una fase número 3, que fue la de consulta preliminar con los gobiernos locales y los actores clave. Esto se hizo entre noviembre y diciembre del 2021. Aquí se consultaron a las municipalidades, a los 83, y a diversos actores claves que podían darnos insumos para mejorar de nuevo la propuesta de previo a salir a la fase 4, que era la de consulta pública. La consulta pública de este reglamento se hizo entre enero y febrero de este año, el 2022, y se hizo por un mes. La consulta pública que la ley dice que hay que hacer es de 10 días hábiles, y nosotros extendimos la consulta para, digamos, tener mayor participación, y bueno, eso terminó el 7 de febrero. Y finalmente, a partir de ese momento, con todos los insumos recibidos, bueno, también hicimos una mejora de la norma para sacar lo que ya finalmente consideraríamos la norma final, ¿verdad? Y pasar a su oficialización. Y ese trabajo pues fue entre marzo y mayo del 2022. Ahora bien, algunos detalles de este proceso, porque el proceso fue muy exhaustivo. En la primera fase tuvimos 15 reuniones de trabajo internas. Aquí consultamos a un par de actores, el CINAMOT, que nos habló de la variable amenaza de tsunami, y el PNUD, a través del proyecto Plan A, que ellos están considerando el tema de cambio climático, ¿verdad? Y estaban, bueno, es un gran trabajo, no voy a entrar en muchos detalles de todo esto porque se va el tiempo, pero a ellos los consultamos porque nos interesaba específicamente saber cómo tratar un par de variables que tenían que ver con los temas que ellos trabajaban. En una segunda fase, bueno, ya tuvimos reuniones externas, es decir, con actores externos, digamos, de consulta ya de la propuesta. La propuesta se les remitió por escrito a 9 instituciones. Aquí están el AIA, la Comisión Nacional de Emergencia, la Dirección de Agua del MINAE, la Dirección de Cambio Climático del MINAE también, el ICT, el INBU, el INTA del MAC, el SINAC del MINAE y SENARA. Y además, aquí también en esta fase fuimos ya a reunirnos con la Comisión Plenaria de la SETENA, que es como el órgano colegiado, digamos, que toma decisiones dentro de la SETENA, y es a quien en realidad la Contraloría le dio el mandato de reestructurar el proceso. Aquí tuvimos entonces esas 8 reuniones externas, tuvimos 10 reuniones de trabajo interno y 7 de construcción de unos flujogramas que hicimos porque vimos la necesidad de que se entendiera mejor el flujo del proceso, y bueno, trabajamos también en eso con ayuda de Procomer, y bueno, eso nos llevó a la fase 3. La fase 3 fue más corta. Tuvimos solo una reunión externa que la hicimos con firmas de consultores, y tuvimos 2 reuniones largas de trabajo interno para integrar las observaciones que nos llegaron en tiempo, pero aquí la consulta se la hicimos también por escrito y todo eso está en el expediente del proyecto. Consultamos por escrito a las 83 municipalidades, a 10 colegios profesionales, a 11 firmas de consultores y a 4 organizaciones, entre las que están el CODI, la Cámara Costarricense de la Construcción, la Comisión Mixta, que es una comisión que asesora a la SETENA, y la Comisión Plenaria, ¿verdad?, que es de la SETENA, la que ya comenté. Y finalmente la fase 4, que ya fue de consulta pública. Aquí tuvimos 2 reuniones externas con municipalidades, una con municipalidades y otra con el Colegio de Geólogos, que ellos nos pidieron tener una reunión y la tuvimos. Tuvimos 4 reuniones de discusión y trabajo con la Comisión Plenaria de SETENA y 12 reuniones de trabajo internas para poder integrar las observaciones recibidas dentro
de los documentos de la propuesta normativa. Y bueno, esta fue una consulta abierta al público, ¿verdad? Y se le informó a todos los actores, a todos estos que anteriormente les habíamos mandado consulta, se les dijo que estábamos en la fase de consulta pública. Es decir, con esto lo que quiero dejar muy en claro es que este fue un proceso ampliamente consultado. Aquí no hubo nada oculto, no hubo nada debajo de la mesa, sino que todo estuvo siempre abierto y hasta el último momento, inclusive ampliando el plazo de la consulta pública, porque lo extendimos una semana más de lo que inicialmente habíamos pensado hacer, hubo apertura para recibir observaciones y para mejorar la propuesta que se había formulado. Y bueno, esto como un gran resumen, digamos, ahí hay un montón, pero tuvimos muchísimas reuniones. Todas estas reuniones suman más de 200 horas de trabajo conjunto, es decir, ni siquiera aquí hay que contar el trabajo individual que hicimos muchos de los miembros del equipo, tanto de Setena como del MIBA, o trabajo que hicimos de nuevo, porque, por ejemplo, nos dividíamos los documentos que había que revisar, entonces, bueno, algunos los veía Setena, otros lo veía el MIBA, entonces, bueno, las horas, digamos, individuales por institución, no las estamos contando. Hubo muchísimo trabajo, esto fue un esfuerzo muy grande que se hizo, muy exhaustivo, y bueno, el resultado, pues al final, fue que como consulta, de la consulta que hicimos a cerca de 120 actores diferentes, más la consulta pública abierta, tuvimos que responder, que esto es importante también, porque muchos procesos tal vez se dan y tal vez son consultivos y todo, pero no se da respuesta. Nosotros respondimos más de 570 observaciones y las respondimos por escrito. Todo eso está también en el archivo del proceso, ¿verdad? Es importante decir que, por ejemplo, se recibieron, nosotros estructuramos la forma de trabajar y algunas observaciones no se recibieron según el formato que se había dado para que nos las remitieran, y aún así las revisamos y dimos respuesta. También vimos municipalidades que nos mandaron las mismas observaciones, y también, eso no hay ningún problema, o sea, está bien, ellas se organizan y pues tal vez tuvieron un encuentro y decidieron respondernos las mismas observaciones. Bueno, y algunas municipalidades nos mandaron unas preguntas de fondo que un consultor sugirió que se debían hacer. Y bueno, tres municipalidades solamente nos remitieron esas preguntas. Pero a todos se le dio respuesta. Esas respuestas, de nuevo, todas están, ¿verdad?, en el archivo del proceso. Y lo cierto es que hasta el último momento, las observaciones que recibimos nos ayudaron a mejorar la propuesta normativa. Entonces esto creo que fue de mucho provecho para el proceso de formulación del reglamento, y bueno, fue un trabajo exhaustivo también de parte de nosotros, del MIBA y de la Setena, tanto al hacer consultas como al recibirlas y revisarlas y responderlas. Entonces, bueno, esto es para que ustedes tengan noción de lo que fue ese proceso. Y bueno, para explicarles muy rápidamente este reglamento, porque la idea no era tanto detallarlo, pero bueno, dado que es importante, pues hice una pequeña presentación, digamos, incluí algunas filminas para explicarles lo que es el reglamento. Y el reglamento, bueno, tiene además un anexo técnico que es complementario, es decir, no se puede entender el reglamento sin el anexo técnico. El anexo técnico detalla las fuentes de información que deben utilizarse en el análisis de cada variable. Y hay una guía de presentación que también se elaboró como parte del proceso que detalla la forma en que deben presentarse los distintos entregables, digamos, los distintos productos ante la Setena. Y hay los flujogramas del proceso que describen el paso a paso de cómo una municipalidad debe implementar digamos, esta nueva reglamentación, tanto en el proceso explícito o exclusivo más bien del reglamento del Ribeyot, como también dentro del proceso macro de el plan regulador. Hay dos flujogramas que explican esto, y esto es para facilitar la comprensión del proceso, que es complejo, o puede serlo para gente que tal vez no está tan familiarizada, pero bueno, estos 4 productos son lo que componen, digamos, la propuesta normativa que se elaboró. Ahora bien, las partes de la metodología, esencialmente, ¿verdad?, lo que debe hacerse es un estudio de incorporación de la variable ambiental en el plan regulador o instrumento de ordenamiento territorial. A esto se le llamó, o se le resume como EIVA. Y tiene 3 partes. Un primero es un diagnóstico ambiental, el segundo es un resumen de información complementaria, y el tercero es un informe de medidas para gestionar las condicionantes ambientales.
Como parte del diagnóstico es importante decir las variables, ¿verdad? Que se deben estudiar. Y aquí tenemos variables generales, variables condicionales y también tenemos variables adicionales. Las generales son las que siempre se deben presentar en cualquier plan regulador, sea donde sea que esté el cantón, hay que presentarlas. Luego, las variables condicionales deben presentarse siempre que estén presentes en el territorio. Entonces, aquí, por ejemplo, la amenaza de tsunami, si el cantón en el que yo estoy haciendo el plan regulador es Tibás, no la debo presentar. Tampoco tengo que presentar ahí la amenaza de aumento del nivel medio del mar. Pero sí tengo que presentar, por ejemplo, susceptibilidad a los movimientos sin masa, si es que en mi cantón está presente esa condición. Entonces, las variables condicionales, lo único que nos facilitan es que no se deban presentar cosas que no tienen sentido presentar. Que en el caso de la norma vigente, pues hay que hacerlo. Hay que presentar sí o sí la amenaza de tsunami en el plan regulador de Tibás. Aquí como variables generales, bueno, tenemos la vulnerabilidad del acuífero a la contaminación y la recarga acuífera. Esta es una variable, digamos, nueva. Aquí nos interesaba mucho, dos cosas importantes eran el tema de incorporar las variables, digamos, que consideran en los efectos del cambio climático. Como todos sabemos, esto cada vez es más grave y es necesario que sea adecuadamente considerado en la hora de formular los planes reguladores, pero también el tema de la protección del recurso hídrico. Entonces, aquí tenemos dos variables que son claves para proteger, pues, ese recurso, ¿verdad? Y tenemos, entonces, además, la amenaza de inundación, que está presente en cualquier cantón, porque ahora ya no solo tenemos inundaciones fluviales, ¿verdad? Por producto del comportamiento natural de los ríos, sino que por problemas en nuestros sistemas de alcantarillado, pues se nos inunda la ciudad. Entonces, aquí este estudio de amenazas de inundación hay que presentarlo siempre. Cobertura biótica, ¿verdad? Que es como que hay sobre la superficie de la tierra, y amenaza de sequía. Para esto hay información, esto es importante también, la metodología se actualizó en términos de la disponibilidad de información para poder hacer estudios de esta naturaleza. Entonces, algunas de estas variables, o más bien muchas de estas variables, el país hoy ya las genera, y esto también implica una disminución de costos a la hora de hacer los trabajos por parte de las municipalidades. Y bueno, entre variables condicionales tenemos la capacidad de uso de las tierras agroecológicas. Bueno, esto no sería necesario en un cantón que esté todo urbanizado, pero donde hay tierras que todavía pueden dársele un aprovechamiento agroecológico, pues hay que hacer el estudio. Susceptibilidad a los movimientos en masa, amenazas volcánicas, amenaza de tsunamis, las áreas silvestres protegidas. No todos los cantones tienen, pero las que tengan tienen que incluir la variable. Corredores biológicos, lo mismo. Y amenaza del aumento del nivel medio del mar, que esto por supuesto es más importante en los cantones costeros, no solo para planes reguladores costeros, sino para cantones costeros, porque sabemos que el aumento del nivel medio del mar podría afectar más allá de los 200 metros que cubre la zona marítimo terrestre, que es donde aplica el plan regulador costero. Y bueno, entonces esto es parte del diagnóstico, ¿verdad? Y además en el diagnóstico se pide comparar esas condicionantes ambientales, es decir, cada una de esas variables le va a poner condiciones al uso del territorio. Si hay inundación, pues hay una condición que se puede gestionar. Si no hay inundación, no tengo que gestionar esa condición. Pero entonces, al comparar cada una de esas variables individualmente con el uso de la tierra, el uso actual de la tierra, me doy cuenta dónde hay conflictos. Y eso es lo que se busca identificar aquí con la modalidad de uso de la tierra, que todo es parte del diagnóstico, identificar usos no acordes que deben gestionarse, ¿verdad? Para disminuirlos en el futuro o eliminarlos. Usos acordes, es decir, todo está bien, no hay ningún problema, y usos acordes donde más bien hay un potencial de darle todavía un mayor uso a la tierra. Y ahí, al identificar esos conflictos, yo ya tengo determinado dónde tengo que ponerle atención y definir medidas que me permitan gestionar esas condicionantes ambientales. El segundo producto, ¿verdad? Que es el resumen de información complementaria, pues aquí este es un insumo donde es para que la CETENA entienda un poco el contexto en el cual se enmarca este plan regulador. Entonces es que la municipalidad le explique, ¿verdad?, aspectos relevantes en lo relativo a tendencias, digamos, observadas o efectos de presiones del desarrollo, que se prevé que puede experimentar esa área de estudio y que se le explique la forma en que esto incide en la definición de medidas para gestionar las condicionantes ambientales.
es un documento explicativo que la municipalidad debe presentarle a la SETENA y junto con eso tiene que presentarle la zonificación del plan regulador, donde se pide además un detalle, ¿verdad? Que esa zonificación propuesta se entregue con el uso actual del suelo, que se presenten las condicionantes ambientales que del diagnóstico ambiental surgieron, la modalidad de uso de la tierra actual, ¿verdad? Eso que les expliqué recién, y las medidas para gestionar esas condicionantes ambientales. Aquí se espera un shapefile, digamos, de la modalidad de uso con la zonificación propuesta. ¿Qué se quiere identificar aquí? Bueno, que la zonificación que se está proponiendo para el plan regulador sí está teniendo en consideración esas condicionantes ambientales y está tomando medidas para gestionarlas. Hay cosas que no se pueden cambiar, ¿verdad? Hay cosas que el plan regulador no va a poder eliminar. Por ejemplo, si en un cantón hay una zona de inundación y ya está urbanizada, pues el plan regulador no puede eliminar eso, ¿verdad? Entonces ahí va a haber una situación, sin embargo, que sí puede, digamos, regularse para que no haya nuevas construcciones en esa zona. Y esa es una medida para gestionar esa condicionante ambiental. Idealmente, por supuesto, que a esa gente deberíamos sacarla de ahí y llevarla a otro lugar, pero eso no se hace a través de un plan regulador. Entonces, las medidas que este instrumento busca que se establezcan son las que son legalmente posibles, ¿verdad? Y eso es muy, muy importante. Y el tercer producto, ¿verdad? Que es este informe de medidas para gestionar las condicionantes ambientales. Ahora sí, como ustedes recordarán, yo les dije, el plan regulador incluye reglamentos, ¿verdad? Esos reglamentos son norma que se aplica, es obligatoria. Entonces, el informe de medidas que se le entrega a la SETENA es un documento que explica, ok, teniendo todas estas condicionantes ambientales que yo estudié en el diagnóstico y las caractericé, yo sé que aquí tengo inundación de este tipo, yo sé que aquí tengo una amenaza, digamos, de deslizamiento de tal tipo, o sé que tengo, por ejemplo, una zona de recarga de acuíferos. Conociendo esas condicionantes, establezco la zonificación de uso del suelo y la norma del plan regulador asociada a esas zonas. Entonces, yo puedo decirle a la SETENA, llegado a este momento, que es cuando ya terminé de redactar el plan regulador, toda la lista de medidas que yo incorporé en el instrumento de ordenamiento territorial para administrar, prevenir, corregir, mitigar, minimizar o compensar las condicionantes ambientales, con el fin de promover un desarrollo territorial que sea sostenible y que procure, ¿verdad?, la protección de la vida humana, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el uso acorde del suelo. Aquí entonces queremos tener un balance, ¿verdad?, entre lo que es propiamente la protección de los recursos naturales, también la protección de la vida, ¿verdad?, que entra todos los temas de riesgo o amenazas naturales, ¿verdad? Tenemos que gestionar eso a través del plan regulador y, al final de cuentas, tener usos acordes del suelo, ¿verdad? Esto digamos que es el informe final que le permite a la SETENA ahora sí decir, ok, se cumplió lo que, bueno, en realidad la sala cuarta nos dijo que debíamos cumplir, ¿verdad? Y es que el plan regulador está garantizando el acceso a un ambiente sano para las personas. Pero, como la sala cuarta le dijo a la SETENA que debían hacer un examen del plan regulador, y esto también es importante aclararlo, la SETENA debe ver los reglamentos, debe ver un producto final que es propiamente el plan, porque el plan no es el diagnóstico solamente, esa es la etapa 2 del proceso según la descripción que hace el INBU, ¿verdad? El plan regulador incluye los reglamentos. Entonces, este informe, al final, es el resumen de lo que finalmente está quedando en los reglamentos del plan regulador. Y ese es el último entregable. De manera muy rápida, entonces, como ustedes habrán visto, ¿verdad?, hay 4 momentos. Hay un primer momento que se le llama el momento 0, que es de aviso, es decirle a la SETENA, estamos haciendo el plan regulador. Luego viene el diagnóstico ambiental, ¿verdad?, y ahí se entregan varios insumos. Cuando se entrega el diagnóstico, se le da un visto bueno. La SETENA tiene 30 días hábiles para dar un visto bueno. Y luego, si hay algún faltante, pues la SETENA puede devolver el producto y la municipalidad corregir. Para eso tiene 6 meses. Luego de eso, se puede, cuando ya se tiene el visto bueno, se entregan los 2 otros entregables, ¿verdad?, que es el resumen de información complementaria y el informe de medidas.
Y aquí, a todo esto es importante, bueno, hay un acompañamiento de la Setena, ¿verdad? Y ahí todo esto se organizó para que fuera entregado de manera que se hiciera una tramitación digital, ¿verdad? Y todo esto está establecido también con claridad en la guía de presentación. Y finalmente, cuando se entregan estos dos últimos informes, es que se otorga la viabilidad ambiental. Para esto, de nuevo, la Setena tiene 30 días hábiles y la vigencia se le da por 10 años. Y esto es importante porque a veces hay planes reguladores que demoran mucho tiempo. Salieron de la Setena y duraron más de 10 años en presentar el plan regulador al INVI. Y en 10 años ya las cosas se han desactualizado, digamos, el tema ambiental, podrían haber algunos elementos que no cambiaran mucho, pero otros sí. Y entonces aquí este tema de ponerle un plazo, pues era, digamos, importante. Y este es el proceso general. Como ya para ir terminando, como beneficios de digamos, de este reglamento, creemos que hay mayor protección de los recursos naturales y resiliencia del territorio, al garantizar la inclusión del enfoque ambiental y climático en las propuestas de planificación territorial. Al ser una nueva norma, pues, más moderna y actualizada, pues, es mejor que la norma, digamos, que una norma anterior. También aquí creemos que es precisamente al actualizarla, pues se hace un aprovechamiento de la información disponible hoy y de los métodos técnicos y científicos más actualizados para el análisis de las variables ambientales. La ciencia y la técnica avanza muy rápido, ¿verdad? Y es importante que la normativa no se quede atrás. Y una normativa del 2006, pues realmente está ampliamente desactualizada y esta norma viene a salvar, digamos, ese problema. Además, la norma es mucho más clara y ágil en la tramitación, digamos, define una tramitación mucho más clara y ágil de todo el procedimiento ante la Setena. Hay plazos más claros y hay todo un procedimiento mucho mejor estructurado, lo cual de hecho es producto de la experiencia de la Setena, que ha tenido revisando los IFAS, ¿verdad?, por muchos años. Ellos tienen clarísimo los cuellos de botella y los problemas que hay, entonces eso fue súper valioso para hacer una propuesta que fuera mucho mejor en cuanto a esa forma de presentación y de proceso. Y también se prevé un mayor direccionamiento y acompañamiento por parte de la Setena durante el procedimiento. De nuevo, producto de la experiencia, ellos saben que es necesario y bueno, está quedando plasmado. Y además, gracias a esas mejoras, tanto en el uso de información disponible, como en la claridad de la tramitación y en la definición de los entregables de manera más clara, se prevé una reducción de los tiempos de tramitación de la viabilidad ambiental de los planes reguladores, lo cual es uno de los grandes cuellos de botella que hay para aprobar planes reguladores. Y bueno, para los que sean curiosos, ¿verdad? Y por si acaso había o hay dudas, el decreto se firmó, ahí les muestro unas capturas de pantallas, ¿verdad? Ahí está el número de decreto, creo que es 43535. Y las firmas de los en su momento, ¿verdad? La ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, doña Irene Campos, el ministro de Ambiente y Energía, don Rolando Castro, y el anterior presidente, ¿verdad?, don Carlos Alvarado. Este decreto se firmó el último fin de semana del gobierno anterior, y quedó firmado para ser enviado a la Gaceta, pero bueno, el nuevo gobierno no lo envió y está ahí. Adicionalmente, para quienes tengan curiosidad, o si hay gente aquí que investiga o lo que sea, bueno, hay un informe detallado, todo lo que yo les dije está en ese informe, mucho más especificado, que además este informe, bueno, también fue hecho, ¿verdad?, entre Setena y el MIBA, hace referencia al expediente del proceso, que esto es muy importante, ¿verdad? El expediente, como les dije, ahí están las grabaciones de las reuniones, las minutas, las presentaciones utilizadas, todos los documentos que se enviaron de consulta, todos los documentos de respuesta, las respuestas que nos enviaron a nosotros, en fin, todo la documentación que está por detrás de este proceso está sistematizada ahí en un expediente que es de la Setena, ¿verdad? Y también pues lo tienen en el MIBA. Y este informe pues se le puede solicitar también a cualquiera de los dos, al Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de la Setena o a la Dirección de Gestión Integrada del Territorio del MIBA. Y bueno, como conclusiones, yo quisiera decir que el plan regulador no es la norma para hacer una gestión ambiental del territorio. Esto es importante. Hay otras formas de traer lo ambiental a las ciudades. El plan regulador sí puede hacer muchas cosas y por eso es importante, crucial, tal vez, contemplar el eje ambiental de la mejor manera dentro del plan,
pero hay que tener muy presente que hay cosas que necesitamos hacer para mejorar la calidad del hábitat en donde vivimos, ¿verdad? Y del ambiente que tenemos, que no son a través del plan regulador, ¿verdad? Incluso el accionar personal, ¿verdad? El hecho de que yo no impermeabilice el jardín frontal de mi casa, como hacen, ¿verdad? Como hacen muchas personas, eso es una decisión personal y eso contribuye a hacer un mejor manejo ambiental del territorio a una escala micro, ¿verdad? Individual. Pero bueno, hay muchas cosas que pueden hacerse. En otro momento tal vez podríamos hablar del proyecto Transición hacia una economía verde urbana, que es donde trabajo ahora y donde vamos a hacer muchas cosas para traer esa transición verde, ¿verdad? A las ciudades que nos hace tanta falta y que de hecho cada vez más está tomando fuerza en el país. Pero bueno, el plan regulador tiene sus limitaciones y sin embargo sí es importantísimo, crucial, porque es el punto de partida para garantizar la protección de ciertos recursos y ciertas condiciones ambientales que debemos proteger. Bueno, la construcción de una normativa tan compleja y relevante como esta debe ser ordenada, transparente y con amplia consulta. Siempre. Eso debería ser la regla. No siempre ha sido así, pero en este caso lo fue. Y bueno, además creemos que el RIBAYOT pues, atiende los aspectos señalados por la Contraloría General de la República como debilidades que tenía la metodología vigente y es una solución que está lista para su entrada en vigencia. Esto es un tema de decisión de las actuales autoridades políticas, pero que además también es un tema de urgencia. Entonces, eso sí me parece importante decirlo. El proceso, como lo dije, ¿verdad? Lo único que faltó fue una semana de tiempo para que no pudiera publicarse en la Gaceta el decreto, pero lo cierto es que el proceso y las pruebas de todo lo que se hizo están ahí a la mano y creo que no hay razón ni justificación válida para demorar la publicación de este reglamento. Pero, bueno, de nuevo, eso es una decisión, evidentemente, de las autoridades políticas y con ellos, pues, podrán consultar o preguntar o indagar lo que quieran las personas interesadas en ver cómo se mueve esto. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias y no sé, ahí atiendo las preguntas. Muchas gracias, Silvia. Primero, el valor de esta charla como herramienta pedagógica es increíble. Me alegra mucho que vaya a quedar grabado en el Facebook para que cualquier persona tenga acceso a todo ese conocimiento que tiene usted y que nos compartió el día de hoy, que creo que nadie más lo tiene en este momento porque usted fue la persona encargada de este proceso. Entonces, desde la academia creo que es una responsabilidad muy grande la que se tiene y esto es parte de lo que nosotros como academia podemos contribuir al conocimiento general, ¿verdad? Y divulgar todos estos temas. No quiero gastar más tiempo porque hay muchas preguntas. Ahí vamos a hacer una dinámica diferente porque tengo muchos comentarios y son bastante largos. Entonces, hay unas preguntas que hicieron por el chat que son cortas y después le pido a las personas que quieren que les abra el micrófono, por favor que levanten la mano ahí en el chat para poder abrirles el micrófono. Ya tengo 3 personas en espera. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué, que si puede ampliar, por qué el ICT tiene que aprobar los planes reguladores costeros? Que esa es, creo que la más sencilla. Bueno, el caso es que, interesante, porque la norma en el país se elabora, ¿verdad? De formas a veces tal vez no tan articuladas. El caso es que la zona marítimo terrestre es terreno que es del Estado, ¿verdad? Y que le corresponde su administración a cada municipalidad, pero el ICT tiene unas competencias legales ahí y también en cierto momento la ley de la zona marítimo terrestre no dice que debe haber un plan regulador, pero la reglamentación de la ley lo dice más o menos y entonces, bueno, hay un tema de que institucionalmente corresponde que el ICT vea la zona marítimo terrestre. Entonces, como se definió luego que hay que hacer planes reguladores para la zona marítimo terrestre, pues entonces es como que el ICT tiene que ver esos planes reguladores. Entonces, es un poco, digamos, raro, tal vez, sí. Yo creo que el INBU podría verlo todo. De hecho, creo que el INBU debería ser el que revise todo, precisamente. La parte ambiental dentro de los planes reguladores urbanos, pero también los planes reguladores costeros, teniendo personal
digamos, capacitado para ver los temas específicos, porque es que hay temas muy específicos que le aplican a la zona marítimo terrestre y es eso lo que, ¿verdad? Lo que el ICT vela porque se cumpla. Entonces, bueno, es un poco, yo diría que es un poco de desorden institucional, pero que la norma se va creando y va cayendo encima de otra y entonces, bueno, y interpretaciones de la sala que también hacen estos tal vez un poco desórdenes en el arreglo institucional, pero bueno, es más o menos por ahí la cosa. Tenemos don Rosendo Pujol, tienen la palabra, luego Elena Jaime, Carla Barrantes y Luis Álvarez. Don Rosendo, ya le voy a habilitar el micrófono. Buenas Noches, don Rosendo. Buenas noches. Bueno, primero quería felicitar a Silvia Valentinucci, que fue de la que yo fui jefe por muchos años. Me parece una excelente presentación, me parece un excelente esfuerzo que se hizo en el gobierno anterior, con la contribución de muchos sectores, del sector privado, del sector profesional, de los consultores, de las instituciones. Y creo que este es un ejemplo de cómo se deben simplificar los trámites. El simplificar los trámites, que mucha gente habla ahora de eso, no es eliminar la regulación, y en particular la regulación territorial, que desgraciadamente no hemos aplicado suficientemente, y la regulación ambiental, que es esencial para poder realmente tener un desarrollo más sostenible. Entonces, necesitamos buena regulación ambiental y territorial, y la regulación ambiental y territorial que se tiene que, en particular la territorial que se debe aplicar fundamentalmente en las municipalidades, resulta ser que ha sido muy complicada y el Estado central ha bloqueado muchos de los esfuerzos que muchas municipalidades han intentado hacer. Y yo creo que esta norma simplifica los procesos, baja los costos y está lista. Entonces, realmente es un poco inexplicable para mí por qué razón no se publica y se pone en marcha. Porque realmente despreciar lo que se hizo unos meses antes por mucha gente de una forma completamente bien documentada es realmente una forma de desperdiciar los recursos del país. Eso sería lo que tengo que decir, y felicitaciones de nuevo a Silvia y también a todas las personas que tal vez estén aquí que trabajaron en este esfuerzo. Gracias. Silvia, no sé si tenías algún comentario, si no le damos la palabra a Carla Barrantes. Adelante, Carla. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, buenas noches, Carla. Buenas noches. Bueno, muchas gracias y bueno, primero felicitar a Silvia y a todo el equipo que trabajó en esta metodología, que se siente de verdad articulada y bueno, y que llevó el debido proceso, a diferencia de la norma que está vigente, que es la de los IFAS. Y bueno, mi comentario también iba un poco en la línea de lo que comentó don Rosendo, que es bueno, a mí me preocupa tremendamente que esta norma no vaya a ser adoptada por la actual administración, porque en realidad es un esfuerzo titánico que se llevó a cabo y que tengamos que seguir sufriendo con los IFAs actuales. Entonces, bueno, mi pregunta iba un poco en ese sentido de que si había alguna luz de si esta normativa se iba a aplicar, o bueno, si iba a salir publicada en la Gaceta o no, ¿verdad? Pero bueno, ya un poco, Silvia lo respondió un poco al final de su presentación, pero sí quería tener mi preocupación. Y bueno, y aprovechando un poco, también quería consultar si ahora con esta nueva metodología del RIAYOT existe para los proyectos, porque antes yo me acuerdo que con la de los IFAS, a algunos proyectos se les bajaban como los requisitos de los estudios de impacto ambiental si el
cantón tenía un plan regulador con la variable ambiental aprobada, pero no sé si ahora con esta nueva metodología hay alguna incidencia en los estudios de impacto ambiental que tienen que llevar a cabo los proyectos. Gracias. Ok, tal vez empiezo por lo último. No. El plan regulador se hace a una escala que realmente no puede salvar ningún requisito de lo que debería hacerse para un proyecto a nivel de estudio de impacto ambiental. Entonces, no, el RIBAYOT, digamos, no tiene ninguna consideración que se le aplique o que se le derive a los proyectos como tenía los IFAS, ¿verdad? Y por otro lado, tal vez sí comentarles, bueno, ustedes saben que el cambio, o sea, la administración tiene 3 meses y medio de estar en el gobierno. Sí sé que hay personas en la administración, en la nueva administración, que digamos que consideran que es necesario aprobar, publicar el decreto de los IFAS y que si es necesario hacerle cambios o ajustes, pues que se le hagan en otro proceso, ¿verdad? Pero también es importante que la Contraloría está detrás de esto, porque ahora resulta que la SETENA cumplió, porque la SETENA, lo que la Contraloría le pidió es que remitiera la nueva metodología certificada o no sé qué al jerarca del MINAE y SETENA lo hizo. Sin embargo, la metodología no se está aplicando porque el decreto no se publicó. Entonces, hay un cumplimiento parcial, digamos, de un mandato hecho por la Contraloría y sí sé que la Contraloría pues está, digamos, detrás del cumplimiento del mandato que ellos habían hecho. Entonces, pues yo honestamente, sí, no tengo claridad de qué va a pasar, pero la SETENA trabajó, ¿verdad?, muchísimo en este proceso y hoy la SETENA está ahí en el MIBA, porque se firmó un convenio para que agilizar la revisión de planes reguladores. Entonces la gente del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica está en el MIBA, así que realmente yo esperaría que eventualmente, una vez que se puedan dar pues los diálogos, las explicaciones del procedimiento y demás a las nuevas autoridades, pues haya ¿verdad?, ya una comprensión y un visto bueno para que finalmente esta norma pueda entrar en vigencia. Porque lo cierto es que pues no hay nada ni remotamente cercano en calidad y en proceso, digamos, en fortaleza del proceso. Así que yo creo que lo lógico es que se saque esta norma, que se publique, se cumpla con los mandatos de la Contraloría y posteriormente se analice si debe mejorarse y en qué línea, digamos. El RIBAYOT, de hecho, establece que cada 5 años debería revisarse, ¿verdad?, la norma y bueno, con eso tendríamos una ventaja respecto a lo que ha sido con los IFAS, ¿verdad?, que en 14 años no se han revisado, ni se han modificado, ni ha pasado nada con una norma mala, una norma que, ¿verdad?, que la misma Contraloría, pues, evaluó y encontró que era muy deficiente. Entonces, ¿verdad? Yo sigo esperando que el proceso sí finalmente, o sea, sí termine con la publicación del decreto, pero bueno, de nuevo, eso depende solo de las autoridades políticas. Ahora, una cosa es el MINAE y otra cosa es el MIBA. El decreto, evidentemente, como lo trabajamos entre ambos, es un decreto MIBA-MINAE, pero si eventualmente a quien la Contraloría le va a caer es al MINAE, porque es el MINAE el que no está cumpliendo con el mandato. Entonces, eventualmente, pues incluso el MINAE podría publicar el decreto yo solo, como hicieron el primero, que no consultaron con nadie ni nada, pero bueno, en este caso sería, ¿verdad?, podrían hacerlo, pero con un proceso que sí siguió todo el procedimiento adecuado, ¿verdad?, el debido proceso. Pero hay que esperar. Muchísimas gracias a don Rosendo y a Carla Barrantes por las consultas. Vamos ahora con Luis Álvarez, que tenía una pregunta también. Don Luis, ya tiene el audio activado. ¿Me escuchan? Sí, señor. Buenas noches. Sí, se me oye. Un poco cortado. Si quiere, inténtelo ahora otra vez.
1, 2, 3, 4, 5. Don Luis, estamos teniendo problemas con el audio. Ok, voy a tratar de darle esto y no en otro momento hago consulta. Si quiere, voy a hacer unas consultas que tenemos en el Facebook y luego vuelvo con usted entonces. Silvia, tenemos varias consultas en el Facebook. La primera es, quisiera saber si existe una verificación de los requisitos y o estudios que se solicitan en el RIBAYOT en el estudio que se debe presentar al INVU. Ok, sí, esa es una buena pregunta porque no lo comenté, pero esencialmente aquí hay algo importante de este proceso. Hoy por hoy, una municipalidad lleva los IFAs a Setena, obtiene la viabilidad ambiental y lo único que hay que presentarle al INVU es el documento que dice que aquel plan regulador tiene la viabilidad ambiental. Entonces, entre lo que yo le presente a Setena y lo que luego le presento al INVU, puede haber diferencias que hoy por hoy no se encuentran. Sé que el INVU más recientemente se ha empezado a pedir que les entreguen lo mismo que le entregan a Setena para ellos asegurarse, ¿verdad?, de que no hay esa diferencia, pero esto no está normado. Es una cosa que más bien el INVU está haciendo porque es lógica. Pero con el RIBAYOT sí se le está pidiendo que al INVU se le presente el informe de medidas para gestionar las condicionantes ambientales. Es decir, esas medidas que fueron con base en las cuales Setena le dio la viabilidad ambiental a un plan regulador, a una municipalidad, tienen que estar incorporadas en los reglamentos finales. Entonces, de esa manera, el INVU es una forma mucho más, digamos, simple, tal vez ágil, de que el INVU pueda asegurarse de que lo que se le está presentando a ellos para revisión y aprobación es lo mismo que se le presentó a la Setena. Y esto sí está quedando como un requisito, como parte del procedimiento que está descrito en el reglamento. Y la zonificación propuesta, que también se le entrega a la Setena, pues tiene que ser la misma que se le entrega al INVU. Entonces, esos dos insumos son como un puente entre Setena y el INVU, ¿verdad? Que tiene que las municipalidades ahora tienen que cumplir y que sí garantizaría de mejor manera esta congruencia entre los dos insumos, entre los dos entregables, digamos, que la municipalidad le hace a la institucionalidad. Porque hoy por hoy, como digo, hay un vacío y sea a propósito o sea por una omisión, ¿verdad?, no voluntaria, podrían haber diferencias y eso no está bien, ¿verdad? La institucionalidad tiene que tener forma y tiene que tener seguridad de que los pasos que necesariamente son un proceso cíclico, ¿verdad? O sea, más bien un proceso continuo, realmente se están haciendo bien y no dejar los vacíos que hoy por hoy en realidad hay. Silvia, nos consultan también, ¿presentó la Contraloría un informe sobre el RIBAYOT? La Contraloría le dio seguimiento al proceso, con ellos incluso nos reunimos un par de veces y explicamos. Setena, propiamente ya ellos, porque el DFOE es de Setena, también han tenido sesiones de trabajo y reunión, pero creo que la Contraloría todavía no ha hecho un informe del RIBAYOT. Creo que tal vez estén en eso, realmente no lo sé, yo con la Contraloría no, ¿verdad? No, de nuevo digo, acompañé alguna reunión, pero no sé exactamente ellos si están haciendo una investigación o algún trabajo de hacer un informe o algo así, pero no he conocido que saliera algún producto. Pero sí sé que han estado al tanto del proceso y dándole seguimiento al cumplimiento del DFOE y creo que investigando un poco cómo ha sido la dinámica de formulación de la herramienta del RIBAYOT.